conspiraciones. Hay tantas conspiraciones, pero vamos a ver cuál es la gran conspiración. En nuestro texto base, entonces, que es 2 Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a ver los últimos versículos aquí, desde el 7 al 10. Dice: porque ya está en acción el misterio de iniquidad, ya en los días de Pablo. Ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Así que la preparación del mundo para la venida del inicuo es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Una de las cosas que ha dañado mucho a los creyentes de hoy día es no creer en nada. No creen en ovnis, no creen en reptiles, no creen en prácticamente nada. ¿Sabe que eso ha cerrado un poco nuestra vista de los adelantos que ha hecho Satanás para sus planes, por estar nosotros negando? Y no es que abramos nuestra mente a cualquier cosa, sino que, como lo hemos estado haciendo ahora, a través de estos lentes de la Biblia, usted puede examinarlo todo y ver dónde está Satanás metido y dónde no está. Y este estudio básicamente está diseñado, voy a mostrar muchas cosas, le voy a hablar de muchas cosas, pero para que usted aprenda a discernir, a abrir los ojos un poquitito. Si usted va de su casa al trabajo y del trabajo a la casa y sale un poco al patio y ve las noticias y algún programa, ¿sabe? En el mundo están ocurriendo cosas en una forma vertiginosa, y si nosotros no estamos con las lentes de la palabra de Dios, vamos a encontrarnos un día con cosas caóticas realmente que no vamos a saber cómo ni de dónde vinieron. Nuestro texto dice que ya está en acción. La palabra acción significa que está obrando, operando. Y dice, otro de estos misterios del Nuevo Testamento es justamente el misterio de iniquidad. Un misterio es algo desconocido hasta que Dios no lo revela. Eso aprendemos en Daniel capítulo 2. Ustedes tienen que leer ese capítulo para entender lo que es un misterio. El misterio se llama de iniquidad. ¿Se acuerda uno de los nombres del anticristo que era el inicuo? Fíjese cómo ese misterio de iniquidad en griego es anomias. Significa maldad, transgresión. Inicuo significaba anomos. Así que ese misterio de iniquidad está directamente relacionado con el anticristo. Es lo que están enseñando estas dos palabras. Tienen una correspondencia vital. Dice el pasaje más adelante, en el verso 9, que inicuo, cuyo advenimiento, y esa palabra advenimiento es muy interesante. La RAE lo define como el ascenso de un soberano al trono. Y es la venida especial, si es esperada y solemne. Y esa venida es del inicuo, el mundo preparándose para él. Es por obra de Satanás. La preparación del mundo para la venida del anticristo es por obra de Satanás. Y es con gran poder, señales y prodigios, pero mentirosos. El poder, las señales, estas luces del espacio que se ven, los platillos voladores, lo que sea, son verdaderos, pero son mentirosos porque no son extraterrestres, son mentirosos porque no son platos voladores. Ese es tema de otro estudio, pero dice que es con poder, señales y prodigios mentirosos. Hechos 2:22, que está citado ahí, menciona que el ministerio de Cristo fue de la misma manera, con poder, señales y prodigios, porque es el anticristo quien actúa igual que Cristo. ¿Habrá una sanación mundial de enfermos? Puede ser, como lo vimos en el estudio anterior, pero las señales son verdaderas y reales, pero la
procedencia, es diabólica. Muchos todavía no creen que Satanás tenga poder para hacer milagros. Es porque no han leído la Biblia. Cuando leemos ahí en Éxodo, cada uno de los primeros milagros que hacía Moisés, ¿qué hicieron los hechiceros? Lo mismo. Convirtieron el agua en sangre, ¿sí? Pero hasta cierto límite llegaron y tuvieron que reconocer que dedo de Dios es este y no tiene tanto poder. Además vemos en capítulo 13 de Apocalipsis que el falso profeta incluso hace descender fuego del cielo. Y ese fuego del cielo no es por poder de Dios, sino de Satanás. El verso 10 dice, y quiero hacer énfasis, con todo engaño de iniquidad. Todo engaño de iniquidad. Esa palabra engaño tiene que ver con algo engañoso, malintencionado, tiene que ver con error y sutilezas. Vamos a ver de esas sutilezas. En una frase, está en sus notas, vamos a ver qué es el misterio de iniquidad. Y aquí está. El misterio de iniquidad no es otra cosa que la preparación del mundo para crear la plataforma mundial para el gobierno del anticristo. El misterio de iniquidad no es otra cosa que la preparación del mundo. El mundo está siendo preparado para crear la plataforma mundial para el gobierno del anticristo. Alguien está trabajando, está haciendo la campaña para que después aparezca el candidato y todo funcione, pero como un reloj. Así que mucho cuidado, mucha atención también con lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante. A continuación, vamos a ver un movimiento que se llama, o una sociedad que se llama la teosofía. Conocimiento de Dios significaría eso, pero es otro Dios, por favor. La sociedad teosófica es una agrupación ocultista y espiritista que fue fundada en 1875 en la ciudad de Nueva York. La enseñanza básica de esta organización consiste en que todas las religiones tienen verdades en común que trascienden diferentes potenciales. La sociedad teosófica la conocí hace muchos años atrás, estudiando justamente el tema de la nueva era. Y es muy interesante. Esta es la fundadora, se llama Elena Petrovna Blavatsky. Es ella. Abajo ustedes pueden ver el logotipo o el... ¿Cómo se llama esto? La insignia, o el símbolo, el emblema de esta sociedad teosófica. Y la vamos a analizar un poquitito más adelante. Aquí hay un libro que se llama de ella Doctrina Secreta y Isis sin velo. Son dos creaciones de esta mujer, la fundadora de esta sociedad teosófica. Aquí pueden ver esto se llama Sefirot y son 11 puntos. El número 11 es un número cabalístico, un número muy potente en el ocultismo. Por eso todas las cosas ocurren el 11 del 11, ¿cierto? El 9 también, hay un salto ahí. Pero ese es otro tema. Isis sin velo tiene que ver con cosas de Egipto y el ocultismo allí. El símbolo, el emblema de esta sociedad es muy interesante. ¿Qué dice ahí? Religión mayor que la verdad. Que la verdad. No existe religión mayor o más alta que la verdad. Y este símbolo está cargado, este emblema, de cosas muy ocultistas, muy... Cuidado con ponerse crucecitas de David ahí colgando, por favor. Del medio hacia afuera, vamos a empezar. Esa se llama la cruz Ankh o Ankhsata, es una cruz egipcia que habla de la resurrección. Ahí tenemos el triángulo hacia abajo que representa la divinidad y el hombre, dicen algunos, pero eso es un símbolo en realidad masónico. Aquí está el compás y ahí la escuadra hacia arriba, así que yo digo cuidado con esto, sobre todo si esos símbolos, cualquiera que fuera, está rodeado por un círculo. En este caso, fíjense que el círculo es una serpiente. ¿Quién es la serpiente antigua? Ustedes ya saben. Aquí dentro de otro círculo están las aspas de lo que se llama la cruz esvástica. Solo que
las aspas van hacia el otro lado, fíjense. Ahí hay todo un tema. Y arriba, esa es una palabra del sánscrito y es la palabra hum. Es esa palabra mística con la cual meditan, ¿cierto?, los que hacen yoga y todo ese tipo de cosas. Hay muchas cosas ahí. Y otra más, detrás de eso está el sol. Satanás siempre se identifica con el sol. La Biblia dice al terminar el Antiguo Testamento, ¿quién es el sol de justicia? Nuestro Señor Jesucristo. Pero Satanás quiere tomar ese lugar de Dios. Lo va a hacer a través del anticristo. Así que miren, muchas cosas que aprender ahí, y otras más que hay, pero no vamos a seguir en eso. La segunda presidenta de esta sociedad teosófica se llamó Annie Besant. Una mujer muy agradable se ve ahí, ¿cierto? ¿Podemos bajar un poquitito la luz para ver algunos detalles? Ahí está bien, ahí está bien. Fíjense en esta próxima fotografía. Tal como Elena Blavatsky, Annie Besant era una masona. ¿Sabían que hay masones mujeres? Bueno, si no lo sabían ahora lo saben. Grado 33, ahí está el triángulo, ¿cierto?, que representa el ojo que todo lo ve. Ahí está el ave bicéfala, un símbolo típico de la masonería, así que pongan cuidado. Saben que todas estas señales, las que vimos antes, es todo un lenguaje que los ocultistas usan para transmitir sus ideas. Y uno ve, ¿cierto?, haciendo ciertos gestos y uno no se daría cuenta de estas cosas. Cuando esta mujer murió, ella pidió ser cremada en la India. Fíjense, aquí está su ceremonia de cremación. Fíjense aquí abajo. Dice que fue en India. Y la mayoría de esta gente que vemos ahí son masones. Fíjense que todos llevan el mandil. Viene una mujer, ahí hay otro, ahí y ahí. Y aquí está ella preparada para ser cremada en esa ceremonia. Bueno, ese mandil o delantal que usan los masones se parece mucho a esto. Es para pensarlo nomás, pero se parece. ¿Han visto eso? Sí. Ya, para pensarlo nomás, déjenlo ahí. Su fundadora de esta sociedad, Elena Petrovna Blavatsky, da como bases la existencia de maestros, los cuales son espíritus evolucionados que se comunican con un medium por vía telepática, incluso a través de la escritura automática. Si quieren pueden volver la luz, si alguno está anotando algún detalle. Entonces, los líderes de la sociedad teosófica creían que ellos se encontraban bajo la supervisión directa de maestros, es decir, espíritus desencarnados. Y la Biblia es clara en señalar, ahí en Lucas capítulo 10, donde aparece este relato del Señor Jesucristo, del joven, o más bien del rico y Lázaro, en el capítulo 16 de Lucas. Dice que hay un lugar, hay una cima entre dos, un lugar alto y una cima que los divide, y no pueden pasar de aquí para allá ni de allá para acá, no hay conexión. No puede ningún maestro super iluminado que haya muerto volver a la tierra para comunicar mensajes. Es imposible de acuerdo a la Biblia. El verso 26 dice, no pueden pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. Después, Lucas 16, 28, dice el rico ahí, en el 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Le está pidiendo que envíe a Lázaro a la tierra a predicarle el evangelio a sus hermanos, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y los profetas tienen, oíganlos, o sea, tienen la Biblia. No es posible que alguien se levante de los muertos para venir a la tierra. Eso no es real. Es la trampa satánica del siglo y mucha gente lo cree. No son personas que han muerto, no son maestros que han muerto, son demonios.
el mundo está siendo dirigido por demonios, llámense extraterrestres o llámense grandes maestros del espacio. Pero ellos creían así, como base de su sistema filosófico, la existencia de maestros, y práctico también, la existencia de maestros. La tercera presidenta de esta sociedad secreta se llamó Alice Bailey. Ella también escribió mucho, es un poco más agradable ella, ¿cierto? Pero satánica igual. Escribió, entre tantos escritos, este libro que se llama La exteriorización de la jerarquía. Bueno, la jerarquía son esos maestros ascendidos, demonios que están en el espacio y que se comunican a través de ellos. Y la exteriorización significa que va a llegar un momento en que se van a dar a conocer. Ella escribía por esta conexión telepática el nombre de este maestro tibetano llamado Djwhal Khul. Y en estos escritos ella plasmó lo que es la preparación del mundo, este misterio de iniquidad que se ha estado llevando a cabo por años. Ella escribió así: los místicos de todas las religiones mundiales y los estudiantes esotéricos de todas partes supieron durante largo tiempo que ciertos miembros de la jerarquía planetaria se iban acercando cada vez más a la Tierra. Por lo antedicho, quisiera pues que infirieran que el pensamiento o la atención mental del Cristo, ojo que no es nuestro Cristo, y algunos de sus grandes discípulos, los maestros de sabiduría, está dirigido o enfocado actualmente sobre los asuntos humanos, y que algunos de ellos se preparan para romper su largo silencio y poder aparecer más tarde entre los hombres. Por eso el tema extraterrestre y la invasión, y como veíamos ayer, ¿se acuerdan? Esto de la limpieza del mundo es un tema que no debemos dejar pasar ni dejar de lado. No vamos a andar persiguiendo platillos voladores, pero muy interesante ese aspecto. Fíjense en esto. No sé, aquí los chicos a lo mejor lo leyeron. Este libro habla de maestros del espacio que entregan sabiduría. Está Ami, el niño de las estrellas, y otros más de ese tipo. Son cositas nomás para que ustedes piensen. El plan comunicado a Alice Bailey por vía de dictados espiritistas comprende la instauración de un nuevo orden mundial, de un nuevo gobierno mundial y de una nueva religión mundial. El principal objetivo político de ese plan es el dominio del mundo. En él se aboga abiertamente por la, fíjense, disolución o destrucción de naciones individuales en pro de la paz y de la conservación de la humanidad. ¿Se ha llevado adelante eso? Sí. Claro que sí. Tenemos la Comunidad Europea, están allí Canadá, Estados Unidos y México tratando de unirse y poner ahí el amero, esa moneda para ser como una nación. Está el Lunasur y todos estos grupos que están tratando de unir al mundo en una sola nación. Esto se llama globalización. No es otra cosa que la nueva era. Es el cuadrito que ustedes tienen allí, que contiene o está distribuido en tres partes. Una es crear una religión mundial. En segundo lugar, una economía mundial. Y en tercer lugar, un gobierno mundial. Esos son los planes que Satanás, a través de sus demonios o maestros de sabiduría, están entregando al mundo para preparar al mundo. Y esto ya de los años 80 o 75 en adelante se está llevando a cabo. Nosotros no nos damos cuenta, ¿cierto? Porque andamos en otras cosas. Pero, hermanos, esto puede ser una coincidencia, ¿no? Pero ¿hablará de esto la Biblia? Claro que sí. Y sabe que estas tres cosas están en Apocalipsis 13. Y ahí vamos a escarbar un poquitito. Así que, y vamos a ir, y ese va a ser nuestro bosquejo ahora, vamos a dedicarnos un poquitito más al gobierno mundial. Vamos a dar una pincelada de la religión y de la economía, porque si no vamos a salir mañana a las 12 de la noche, si hablamos de todo esto.
¿Cuál es la frase? ¿Qué vamos a hacer en esta noche, cerebro? Parece un versículo, ¿cierto? Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. Y sabe, las sociedades secretas están en eso. Pero la pregunta es, ¿conquistar el mundo para quién? Para allá vamos. La nueva era. Vamos a hablar un poquitito de esto para tener una claridad mejor. Desde los años 80 comenzó a nombrarse cada vez más frecuentemente este concepto, que partió de los 75, por ahí. Los creyentes deberíamos conocer este movimiento porque se trata de literalmente, una seducción satánica a gran escala para la dominación del mundo en los últimos tiempos. Y ellos van a usar o van a interferir a través de la política, a través de la enseñanza en los colegios, a través de filosofías, a través de psicología, a través de música, a través del arte, a través de todo lo que ustedes se imaginen. Está impregnado de esta filosofía nuevaerista, que es eminentemente ecológica, que tiene que ver mucho con la naturaleza y la unión con los astros y ser uno con el universo y todo ese rezo terriblemente largo. Yo he hablado con gente de estos grupos, como les dije antes, y ellos hablan que parece que estuvieran en otra frecuencia. Parece que no miraran cuando miran. Completamente agarrados, ¿cierto?, por estas enseñanzas, estas filosofías satánicas completamente. A pesar de que su objetivo final de la nueva era y este plan es el dominio del mundo, existen numerosos fines intermedios, tanto políticos como sociales y económicos, entre otros crear un sistema económico universal, una autoridad mundial que controlará el abastecimiento mundial de alimentos, un sistema de impuestos mundialmente unificado, servicio militar obligatorio universal. Uno dice, ¿para qué? Mire, con el caos que va a haber, la ley marcial va a ser inevitable. Así que es de temer. Una vez que el movimiento se hizo público en 1975, emergió una detallada serie de puntos pragmáticos. Por ejemplo, la instauración de un sistema económico mundial, el traspaso de la propiedad privada de las entidades de créditos, transporte y producción masiva de bienes de primera necesidad a un directorio mundial. Usted sabe que la mayoría de las casas en Estados Unidos pertenecen todas a los bancos. El reconocimiento de controles biológicos a escala mundial, como el de la densidad de la población y los servicios de salud. Ojo con eso, controles biológicos a escala mundial, como el de la densidad de la población. ¿Usted cree que nos están matando? Con alimentos transgénicos, vacunas y cosas de ese tipo, el flúor del agua y todo eso. Vamos a ver. La garantía de un mínimo de libertad y bienestar para el mundo entero. La obligación de subordinar la vida personal a los fines del directorio mundial. Fíjense qué nivel de control. Hay una página por ahí que dice que no existe el SIDA. Un reporte ahí médico al respecto. Qué cosa. Vamos al número 1 entonces. La religión mundial. Y vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Este capítulo que hemos leído antes en relación al anticristo, pero vamos a hacer énfasis en algunos versículos en particular. Están apuntados ahí en sus notas y yo los pongo aquí proyectados para que los veamos con atención. Fíjense lo que dice el verso 4 de este capítulo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En el verso 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, se refiere aquí al falso profeta,
y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Fíjense, estamos viendo la religión de la nueva era. Dice ahí, adoraron ¿a quién? ¿Quién es el dragón? Satanás. Y adoraron, otra vez, es religión, a la bestia. Verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Fíjense. Ejerce toda la autoridad, dice, en presencia de ella, y los moradores de ella adoren a la primera bestia. No se puede separar este misterio de iniquidad y el gobierno del anticristo de la adoración, de la religión. Usted sabe que una de las cosas que une a los pueblos es justamente la religión. Cuando Israel se dividió en norte y sur, ¿qué es lo que hicieron en el norte? Abajo tenían el templo, en el sur, ¿cierto? Y estaba todo bien ahí. Tuvieron que hacer un templo ahí en el monte Gerizim para unir a las 10 tribus del norte, porque la religión, de alguna manera, une también. El movimiento proclama por todo el mundo que el hombre es Dios y que ha creado, este movimiento de la nueva era, a Dios a su propia imagen. Fíjense, Dios no nos creó a nosotros, nosotros lo creamos a Él. Fiel a su doctrina del todo es uno, el monismo se llama eso, que todo está conectado, que todo es una misma cosa, yo soy parte de una piedra, del agua y del cielo, o de una estrella. Concibe al hombre como parte de la divinidad, de la, le llaman ellos, conciencia cósmica. Los científicos están metidos en esto de la conciencia cósmica, que nada es real. Esto parece duro, pero es materia, son una acumulación de moléculas, qué sé yo. Solamente se debe descubrir y desarrollar su divinidad a través de los medios de expansión de la conciencia, meditación, yoga y otros. En definitiva, el camino del hombre no es otra cosa que un camino hacia su divinización. Se afirma incluso que uno puede disolverse enteramente en el espíritu del Dios de la fuerza o del poder. Eso de disolverse se llama nirvana. Es el estado mayor en la doctrina hindú. Bien, aquí tenemos un cuadro muy explicativo. Y tiene que ver con lo que estaba anunciando antes Benjamin Creme, ¿se acuerdan? Aquí tenemos Dios, es el hombre aquí y su cosmovisión de todos estos profetas o iluminados o mesías, y que finalmente cada uno de ellos son la emanación de Dios. Entonces tenemos a Moisés representando el judaísmo, ahí tenemos a Krishna, ahí tenemos a Zoroastro, el parcismo, esa religión, Buda representando al budismo, a Cristo representando al cristianismo, ¿cierto? A Mahoma ahí, el Islam, el Bab, Bahá'u'lláh que representa a los Bahá'í. Entonces, cada uno de estos grandes profetas es una emanación de Dios. Y estamos esperando al último Mesías, que es el anticristo, no le llaman así, que puede ser Maitreya, como vimos antes, o cualquier otro, y esa es la cosmovisión en cuanto a Dios y lo que es la religión en esto de la nueva era. En resumen, se pretende hacer creer al hombre que Él es Dios. Como su filosofía es panteísta, es decir, pan significa todo, teísta que todo es Dios, el hombre debe unirse a la humanidad y la naturaleza para poder vivir en equilibrio. Las religiones finalmente se unirán para poder mantener esa armonía. Unamos. Yo entiendo por lo que he leído en la Biblia que hay 3 etapas distinguibles. La primera etapa es que todos somos Cristo, o la unión de todos nosotros hace que el Cristo sea una realidad. Eso lo podemos ver en varias literaturas de ellos, en muchos libros como el que les mostraba ayer de Moira Timms, La Nueva Era. Todos somos Cristo, y si todos estamos unidos vamos a formar una conciencia crística, como hemos leído antes. Entonces, el mundo unido tras ese ideal. Una segunda etapa es hagamos una sola religión, la gran ramera, ¿cierto?
la Iglesia Católica con todos los grupos religiosos y ocultistas, porque no hay ninguna contradicción en eso, van a estar unidos en este periodo de la tribulación. Hay un capítulo completo en el Apocalipsis para hablar de eso. Y la tercera etapa, porque esto es lo que finalmente se pretende, es que el anticristo diga: yo soy Dios. Ese es finalmente el tema en cuanto a lo que es la religión. La Biblia nos informa que finalmente la religión va a llegar a ser totalmente demoníaca. El anticristo que sube del abismo abolirá las religiones para hacerse adorar como Dios. Eso es lo que vimos en los primeros 3 versículos que hemos encontrado aquí en Apocalipsis 13. Así que, hermanos, ese es un propósito. Vamos a avanzar. Dice Tesalonicenses: y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, ahí en Jerusalén, como Dios, y como hemos leído en Ezequiel, con corazón de Dios, haciéndose pasar por Dios. Número 2. Avanzamos entonces a esto de la economía mundial. Nuevamente Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ver 3 versículos aquí. Cambiamos a economía mundial. Ya no estamos hablando de la religión mundial. Tenemos 2 versículos que ver aquí. El versículo 16 y 17 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nadie pudiese comprar ni vender. Claramente el sistema del anticristo, su gobierno va a ser con el control de la economía. La Biblia, hemos puesto ahí, y además la lógica, es obvio, ¿cierto?, nos enseñan que el que tenga el control del dinero y los bienes, tiene el control de la gente. Por eso hay ricos y poderosos. La instancia máxima de control será el gobierno del anticristo, a lo cual se está moviendo el mundo en forma acelerada, muy acelerada. Vamos a ver un poquitito, vamos a leer aquí antes de ver el video. El grupo de los 20, o G20, ¿han oído de eso? Es un grupo de países formados en 1999 por los 7 países más industrializados. Rusia, 11 países recientemente industrializados de todas las regiones del mundo, y la Unión Europea como bloque, o sea, un solo representante. Es un foro de cooperación y consultas entre los países en temas relacionados con el sistema financiero internacional. Miren aquí un poquitito este primer video. A ver si funciona con el audio. Ni más ni menos que un nuevo orden mundial. Esa es la promesa de los más poderosos, los países que representan el 90% de la economía mundial. Dicen que la cumbre del G20 del jueves ha cambiado las reglas de juego. Hoy los países más grandes del mundo han acordado un plan global para la recuperación y la reforma. Este incluye el más grande recorte de las tasas de interés en la historia, el más grande estímulo fiscal que jamás hemos visto, el mayor aumento de recursos en la historia de nuestras instituciones internacionales. Un total de 5 billones de dólares para la economía global para fin del año próximo, incluyendo 3 billones de dólares para el Fondo Monetario Internacional. Cifras sorprendentes que estos 20 países, junto con instituciones internacionales, acordaron para combatir la crisis. El G20 ha presentado otras medidas para un sistema financiero que muchos dicen permitió los excesos del pasado. Estas suponen terminar con los paraísos fiscales, regulaciones más fuertes para las empresas y bancos y nuevas formas para frenar las primas en las empresas. Vamos a implementar nuevas reglas para pagar primas a nivel global, que reflejen el real desempeño.
no más recompensas para el fracaso. Los líderes del G20 llegaron a Londres divididos, con Francia y Alemania pidiendo controles más estrictos para los paraísos fiscales. Los resultados recibieron, sin embargo, los elogios de todos. Esto es más de lo que podríamos haber imaginado. Todos nosotros somos conscientes de que solos no podemos hacer nada. Todos nosotros somos conscientes de que necesitamos crear nuevas reglas, construir una nueva base del sistema. Y esto es lo que hemos hecho. Las instituciones en el epicentro de la crisis también han hecho conocer su aprobación. El mercado de valores se disparó en respuesta al plan, mostrando por el momento un retorno de la confianza. Ok, ahí tenemos el famoso G20. Vamos a ver un poquitito los países que lo componen. Es el G20, la cumbre de Washington celebrada el 15 de noviembre de 2008 en la capital estadounidense, es considerada como una de las reuniones más importantes del G20, ya que trató de la reforma del sistema financiero mundial. En eso está. No se trata de Estados Unidos ni de la Comunidad Europea, se trata de una reforma al sistema financiero mundial. Fue propuesta por la Unión Europea y organizada por Estados Unidos. Tal como escuchamos el discurso de Barack Obama en el tema anterior. Aquí están los países, no está Chile, menos mal, Argentina, España, ¿cierto? Turquía, México, Corea del Sur, Canadá, etcétera, etcétera. Ahí hay una fotografía de la mesa de reunión, ¿cierto? De este grupo llamado el G20. Bueno, en sus esfuerzos ellos ya sacaron la moneda. Ahí está para ustedes. Esa moneda se llama Unidad en Diversidad. Es una moneda que tiene muchos detalles ocultos. Bueno, aquí ven un número 1 y ven que hay varias... ¿Sabes lo que es eso? Es una pirámide truncada. Ese relieve. Hay una cosa de un ojo ahí, pero... bueno, las estrellitas, obviamente. Aquí son hojitas que representan los distintos continentes, pero en realidad eso es como dos triángulos unidos. La moneda, unidad en diversidad. Más adelante en otro video vamos a ver que justamente el representante de Rusia la muestra oficialmente con gran pompa y con gran alegría. Bien, sigamos adelante. Dejemos eso un poquitito. Vamos al gobierno mundial. El gobierno mundial. Apocalipsis, nuevamente, la página siguiente, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 2, 5 y 7. Mire lo que dice el versículo 2, 5 y 7 respecto a un gobierno mundial. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, que es Satanás, le dio, como hemos visto antes, su poder, su trono. Él es el príncipe de este mundo. Él se lo ganó ahí en el Edén, le pertenece, se lo ofreció a Jesús, él lo rechazó, le estaba pidiendo que se convierta en un anticristo. Y le dio grande autoridad. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio otra vez autoridad para actuar 42 meses. Verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, que no es la iglesia. Leímos en Daniel 7 que esos santos perseguidos son los judíos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Un gobierno mundial. Muy claro, muy claro. Ahora quiero llamar su atención a esto. Mire las palabras de la Biblia. Cada palabra es importante. Se le dio. Se le dio. Se le permitió. Se le dio. Él no hace nada sin permiso.
El mundo quiere divertirse con Satanás, Dios dice bien, pero por poquito tiempo se le dio. Así que vamos a ir a lo siguiente. Los esfuerzos de unión y cooperación de todas las naciones bajo una dirección central se le ha dado el nombre de Nuevo Orden Mundial. Usted ha oído ya de eso. La única forma de poder controlar y gobernar el mundo es a través de un gobierno unificado mundial. Sociedades secretas como la masonería, el grupo Bilderberg y tantos otros, con una osadía a toda prueba, han permeado más bien a la sociedad con sus símbolos y propósitos, desde los billetes, no solo el dólar americano, al mismo cine, por mencionar algo. Y vamos a ver algo de... primero vamos a ver dos videos respecto al nuevo orden mundial. Se ha dado el año 2009, se ha dicho que el año 2009 es el año en que comenzó esa maratónica carrera para convertir al mundo en un nuevo orden mundial. Ladies and gentlemen, a new world is emerging. It is a new world order. A new world order. Estamos al borde de una recesión global, advirtió este jueves el titular del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss. Muchos en el mundo están hablando de algo raro, extraño, el establecimiento del llamado Nuevo Orden Mundial. El candidato presidencial de la coalición por el cambio, Sebastián Piñera, se reunió en París con el mandatario francés Nicolas Sarkozy. Allí conversaron sobre la necesidad de impulsar un nuevo orden. ¿Cómo participamos cuando se junten a ver cuáles van a ser las nuevas reglas del mundo que va a emerger después de esta crisis? Debemos entender que solo podemos superar la mayoría de los problemas globales, la crisis económica, el cambio climático, la lucha contra la pobreza, mediante soluciones globales basadas en la cooperación y no en el aislamiento. No es menos un nuevo orden mundial. Esa es la promesa de los más poderosos. Está emergiendo un nuevo orden mundial, una era progresista de cooperación internacional. Hemos decidido que de aquí en adelante vamos a manejar la globalización. Quiero afirmar que España es un país comprometido con el multilateralismo, con la necesidad de seguir articulando un sistema de gobernanza global, de gobernanza global, de gobernanza global. ¿Será acaso este el principio del nuevo orden mundial? Nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial, nuestro gobierno, nuestra religión, nuestro banco, una sola persona que controla todo el mundo. Se habla de las nuevas resoluciones del Fondo Monetario Internacional, el nuevo rol del Banco Mundial. Un banco central que se está congelando y que es un banco que va a controlar el dinero de todo el mundo. Un único banco para todos. Busquemos una moneda común que nos alcance a todos. This is international currency. And one of the ways it will drive the change is through local governance. Will recover some kind of a world order. I know that these are big words, but let me be a little bit more specific. At Copenhagen, this December, weeks away, a treaty will be signed. Your president will sign it. Most of the third world countries will sign it because they think they're going to get money out of it. Most of the left-wing regimes around the world, like the European Union, will run it off. Virtually nobody will sign it. I've read that treaty. What it says is that the world government is going to be. The word government actually appears as the first of three words. 2009 is also the first year of global governance with the establishment of the G20 in the middle of the financial crisis.
Estos videos no los hago yo por si acaso, están así. Pero ven que son políticos, ellos mismos están... Una ordinaria reunión con el presidente Sarkozy. Durante una hora conversamos de todo. Pero yo destaco y recojo dos cosas que comparto 100%. El presidente Sarkozy nos dijo que en el mundo nuevo que viene, tanto la economía como la política tienen que cambiar. Muy profunda y muy franca con el presidente Sarkozy. Tuvimos la oportunidad de conversar más de una hora. Él está muy interesado por lo que ocurre con la economía y la política chilena. Y tuvimos también la oportunidad de conversar respecto del nuevo orden político y económico que van a hacer después de la crisis. Y que sin duda el presidente Sarkozy, como expresidente de la Unión Europea, ha tenido un rol de liderazgo en conformación de este nuevo orden económico y político. Los grandes acuerdos internacionales, llevamos a Chile a la globalización, hicimos grandes esfuerzos en esa materia, conseguimos acuerdos con más de 56 países más globalizados del mundo. Miren, bueno, a propósito, la mayoría de nuestros presidentes desde O'Higgins son masones. Así que no hay ninguna novedad que estén tan al tanto, ¿cierto?, de las cosas que están ocurriendo en el mundo y cómo se están uniendo a él en este propósito. Como dije antes, desde el 2009 oficialmente el nuevo orden mundial está en progreso. Y como digo nuevamente, esto no es otra cosa que lo que los mismos políticos están diciendo. O sea, no estamos inventando nada aquí. Lo otro es que, mire, izquierda, derecha en la política ya no importa. Realmente no importa el presidente de turno que haya. El plan se va a llevar a cabo con ellos o sin ellos. Así que no hay nada que hacer. Está complicada la cosa. Entonces, la única forma de poder controlar y gobernar el mundo es a través de un gobierno unificado mundial. Si el anticristo quiere llegar a eso, Satanás, la única forma de hacerlo es a través de estos avances. Bajemos un poquitito la luz. Vamos a ver varias cosas aquí. Y como dije, este estudio es para que ustedes abran un poquitito los ojos y la mente. Aquí tenemos una ilustración que es de un juego, pero que describe en una imagen, y esto es muy interesante, lo que está pasando. Tenemos ahí una pirámide, el ojo que todo lo ve, una mano siniestra manipulando a alguien. Ustedes imagínense que salen rayos, etc. Pero miren las cosas que rodean esto. El dinero. Quien tiene el dinero controla el mundo. Si alguien se opone, por hacer una lectura de esto, se saca de en medio, como lo hicieron con el presidente Kennedy. Hay videos donde se muestra claramente que es el chofer que va conduciendo la limusina que saca la pistola y ¡pac!, le vuela los sesos. Cuando ustedes ven caer al presidente Kennedy, cae hacia atrás, y si el disparo vino de atrás, debió caer encima de su esposa. Piénsenlo. Tenemos el cine. El cine
y vamos a ver un poquito más adelante, es una de las herramientas más poderosas para transmitir conceptos. Es cosa que vean Happy Feet 2, y ahí están todos estos conceptos que hemos hablado. Cualquier película, casi cualquier película, en este tiempo de tanta crisis, sobre todo en Estados Unidos, ¿de dónde sacan el dinero para hacer esas megas producciones como 2012 y otras? Mañana vamos a revisar un poquitito de eso. La tradición es el tema aquí. Pero para que ustedes se den cuenta, vamos a revisar algo más. ¿Han visto esto? Esto concentra una serie de símbolos y es todo un lenguaje, como les he comentado antes, los dos pilares o cuatro, no importa, el piso cuadriculado que aparece en películas como Matrix o en los videos de Lady Gaga o quien fuera, el compás y, ¿cierto?, la escuadra arriba de un libro, la Biblia o el Corán, no importa, el ojo que todo lo ve es una señal clara que aparece en muchas cosas de lo que aparece por todos lados. Miren esto, tenemos ahí nuevamente el mandil masónico con la letrita M de masón, ¿será? No sé. Pero la escuadra del compás, la G, que se supone que, bueno, no voy a hablar ahora de eso, no es horario, ni el público está mezclado para hablar de cosas más atrevidas, pero ese ojo que todo lo ve, que aparece por todos lados y nosotros no nos damos cuenta. Aquí tenemos el billete de dólar, ¿cierto?, cargado de símbolos. Ahí está la cola de la serpiente de cascabel, esa que suena así, el número 13 por todos lados, en las rayitas, en las alas, en las estrellas. Ustedes han visto el número 1, que es el número de Satanás, o Neo, si han visto la película. Aquí tenemos la pirámide nuevamente truncada, como en el unidad en diversidad, y arriba el ojo que todo lo ve. Miren, el gobierno de Estados Unidos y todo lo que es su sistema y los presidentes que han pasado, la mayoría, si no todos, masones, está impregnado de esto. Sus calles, miren, esto no hay que inventarlo, está así, hecho así. Y cada calle, ¿cierto?, corresponde a un nivel que son 13, porque el 13 es el número. Y finalmente en el Capitolio tenemos el ojo que todo lo ve. Arriba del Capitolio se supone que está la Virgen María, pero es Perséfone. Perséfone es la custodia del inframundo, y eso está arriba del Capitolio. Además está la fascie del fascismo de Italia. Es decir, este es en realidad un templo masónico. No hay nada que decir, no se puede refutar. Miren la mascota de las Olimpiadas del 2012 de Inglaterra. Es una pirámide con el ojito arriba. Bueno, ¿qué decir de esa distribución? Algunos encontraron ahí la Z, la I, la O y la N. Sion, el sionismo detrás de eso. Bueno, puede ser. El ojo que todo lo ve. Un ojo derecho. ¿Ven el ojo ahí o no? Clarito. Transforme. Iron Man. Ojo izquierdo, derecho, no importa. Ahí no es solamente el ojo de ella, sino miren ahí. Y aquí hay un sistema del tipo control total en Ion Flux. No lo inventé yo, esto ahí se los muestro nomás. La misma cara que pusieron algunos. Y no solo eso, miren la letra M abajo con el ojo. Y el tema de la película, ¿no? El traspaso de dos mundos, dos realidades, ¿cierto? Como pasan los monstruos esos raros a este mundo en el dormitorio de una niña.
¿Qué cosa? Mire, prendamos la luz un poquitito. ¿Sabe que en la Biblia aparece el ojo que todo lo ve y dice de quién es? ¿Sabían eso? No. Zacarías, capítulo 11. Zacarías, capítulo 11. Por eso yo les digo, si uno conoce la Escritura, sabe lo que está pasando alrededor. Dice aquí la palabra de Dios. Esta es una profecía, capítulo 11, todavía no vamos al versículo. Habla sobre los pastores inútiles. Y seguramente a usted se le va a venir a alguien a la mente. Pero reprenda ese espíritu de comparación. Porque el pastor inútil, y este es otro pasaje que habla muy claramente de esto, el pastor inútil es el anticristo. Fíjense el versículo, vamos a leer desde el verso 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ahí termina lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Ese pastor insensato, nuevamente les digo, es el anticristo. Porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¿Se acuerdan las pezuñas que mostraba el príncipe Carlos? Este que no cuida, que más bien la persigue. ¿Quién persigue a Israel? Es el anticristo. Y dice el 17, ay del pastor inútil que abandona el ganado, y hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. ¿Qué les parece? Estaba ahí hace más de 2000 años. 2600 años. No lo habíamos visto. Bajemos un poco la luz nuevamente. ¿Qué les parece? Un ojo reptiliano. ¿Y esto? Miren, se nos dijo en la película que esa era la capa, que esta era la varita mágica y esta es la piedra de la resurrección. Pero lo que tenemos aquí es una pirámide con un ojo de reptil. Y él es un reptil. Para pensar, ¿no? En el verano vimos con el Micha esta película. A mí me gustan mucho los superhéroes, todos, pero la fuerza verde es la fuerza de la voluntad. Ojo el mensaje, muy nueva era. Esto que debería ser una linterna, un foco, en realidad es un número 101. Es un número cabalístico, aparece en la película Matrix, etc. Pero lo importante de esto no es tanto eso, sino esto. Ahí hay un disco duro, se supone que atrapan a un extraterrestre y toda la información la entrega a un científico a otro a través de este disco duro donde aparece aquí Estados Unidos de América, el triángulo y el ojo que todo lo ve. Así que cuidado, el otro día vimos la isla misteriosa y cuando llegan ahí a la isla resulta ser la Atlántida y justo en medio de la Atlántida, en el piso, adivinen qué es lo que hay. El ojo que todo lo ve. No existen barreras. Todo tipo de medios, desde los más, comillas, inocentes a los más descarados, están siendo usados para provocar el caos financiero, social, sanitario, incluso político, etc. Todo esto lleva inevitablemente a la humanidad a la necesidad de unirse para combatir juntos a esos enemigos. El método usado es el de siempre, el hegeliano. ¿Han oído de esto? De la tesis, antítesis y finalmente se produce la síntesis, es decir,
si quieren apresurar algo, provocan un problema y dan la solución a ese problema, que es todo lo opuesto. Pero el propósito es hacer una síntesis final. Es decir, el logro final es realmente otro. Mire, aquí les voy a poner un ejemplo. A ver si está aquí. Parece que me corrí de imagen, ahí está. Bueno, veamos eso incluso. Por ejemplo, el terrorismo es una tesis. Combatamos el terrorismo. Entonces, ¿qué hacen en Estados Unidos? Todo Estados Unidos está con todo su corazón en contra del terrorismo, ¿cierto? Por las Torres Gemelas y los que murieron ahí. Entonces, ¿qué hace el presidente? Rápidamente firma ahí un tratado, digamos, una ley para que el presidente tenga todo poder, en este caso, de terrorismo. Entonces, la síntesis es el control. Y es terrible eso porque el presidente, a través de sus organizaciones, tiene por ley el derecho de investigar a cualquier ciudadano. Todas sus cosas personales, tiene amplio poder para hacer todo eso. Creamos una pandemia, ¿cierto? La que sea, el H1N1, el SIDA, como mencionamos antes, el VIH, lo que fuera. Y la cosa es crear caos para que nos unamos y podamos combatir juntos estas cosas y toda la crisis que mencionan los presidentes. Calentamiento global, tesis, antitesis, siempre ha sido así, hermano. Ahí está la secuencia. Tesis es la acción, antítesis es la reacción y la síntesis es el consenso. Y un ejemplo aquí más clarito todavía. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes sabían que está documentado que Estados Unidos se puso de acuerdo para financiar la guerra de Alemania? Si no lo sabían, investíguenlo, por favor. ¿Cuál es la antítesis? Los aliados. Unámonos para combatir este flagelo aquí de Hitler y su gente. ¿Y qué produjo eso? La creación de las Naciones Unidas. Entonces, mire, en la política, no importa si es de derecha, la contraparte de la izquierda, lo importante es que nos unamos en estos proyectos que son de globalización. En Estados Unidos están ahí los negros, acá los blancos, polarizado el país. ¿Y qué logró la unión de Estados Unidos? Fue justamente lograr la síntesis. Si usted lo piensa, casi todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor tienen ese proceso. Y es un uso que nosotros no nos damos cuenta de las libertades. Así que, tremendo esto, el nuevo orden mundial. Somos del nuevo orden mundial, dicen, aquí estamos para ayudar, el control total. Hay un movimiento de resistencia al nuevo orden mundial que se llama consistencia. Ese prefijo tiene que ver con hacer conciencia, pero a la vez resistir. Así que se está luchando contra este tipo de cosas y de pensamiento. Es increíble cómo la agenda es ampliamente conocida. Por ejemplo, en las piedras guía de Georgia están los 10 mandamientos para ese nuevo orden mundial. ¿Han oído de las piedras de Georgia? Bajemos la luz más. Miren, las piedras guías de Georgia son un monumento que está justamente en ese estado. Son 6 piedras que están escritas por ambos lados de gran tonelaje. Las mandó a construir esta edificación alguien que se llamó R.S. Christian. Algunos dicen que es un Rosacruz. No se sabe, él pagó, se construyó la cosa y desapareció. No se supo más. Pero esas piedras guía de Georgia tienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos que la piedra central, la que sostiene la estructura en la parte del medio, por un lado es un agujero y por otro lado es un rectángulo. ¿Qué será eso mirado desde arriba? Una pirámide. O sea, ya sabemos qué está uniendo esto y qué es lo que hay detrás. Ahí está la pirámide que se ve
Y pueden ver ustedes aquí que las piedras guías de Georgia son 10 mandamientos, 10 directrices para el nuevo orden mundial, escrito en ruso, en inglés, en español, en suajili, en hindi, hebreo, árabe y chino. ¿Y qué es lo que dicen? Quizás ustedes ya lo leyeron en su casa. Pero aquí están las indicaciones. Y fíjense lo que tenemos arriba. Mantener la humanidad por debajo de los 500 millones de personas, en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Ellos saben. Ustedes pueden buscar en internet a Rockefeller dando una conferencia sobre la explosión demográfica, que ya no somos 500.000, somos 7.000 millones cumplidos. Entonces, pregunto otra vez, ¿nos están afectando? Porque hay tanta enfermedad, si hay tanto avance tecnológico en este tiempo, ¿nos estarán matando con esos famosos chemtrails, eso de los aviones que irrigan a través de los alimentos, de las vacunas? 2. Guiar sabiamente la reproducción mejorando la condición física y la diversidad. Ahí ustedes, no es el momento de hablarlo, pero unir la humanidad con un nuevo lenguaje viviente, o sea, una sola lengua. Eso se parece mucho a Génesis capítulo 11. ¿Se acuerdan? La Torre de Babel, un solo lenguaje. ¿Será el inglés? ¿Será el sánscrito? Gobernar la pasión, la fe, fíjense, gobernar la fe, la tradición y todas las cosas con una templada razón. Es solo de escuchar un discurso que hizo Obama contra el Dr. Dobson, por ejemplo. Proteger a las personas y a las naciones con leyes justas y tribunales imparciales. Permitir que todas las naciones gobiernen internamente, resolviendo sus disputas externas en una corte mundial. Evitar las leyes mezquinas y los funcionarios inútiles. Ahí hay harto trabajo, ¿sí? Equilibrar los derechos personales con las obligaciones sociales. Premiar la verdad, la belleza y el amor buscando la armonía con el infinito. No ser un cáncer para la tierra, dejar espacio para la naturaleza. Dejar espacio para la naturaleza. No es un error, es exactamente como está. Así que hay un control en marcha. ¿Quién mueve los hilos del mundo? Hermanos, esta es una página cristiana. Se llama 10777, lo pueden buscar. Y este artículo está traducido. Dice, ¿quién es quién? Esto le va a llamar mucho la atención. Creo, espero. Fíjense. Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, francmasón grado 33. Yasser Arafat, francmasón grado 33. Aquí está la tesis, la antitesis. Ronald Reagan, masón grado 33, es parte de los Caballeros de Malta, para los que saben eso, y parte de la Orden Rosa Cruz. Mikhail Gorbachev, francmasón grado 33, él produjo la perestroika en esa isla que era, ¿cierto?, Rusia. Cayó el muro, cayó todo ahí para ser parte del nuevo orden mundial. Helmut Kohl, premier alemán del Comité de los 300. Simón Pérez, francmasón. François Mitterrand, primer ministro francés, grado 33, masón de la Gran Logia de Oriente. Isaac Rabin, francmasón, grado 33. Seguimos. George Bush, Skull and Bones, ¿cierto? Calaveras y huesos. Del CFR también, de la Comisión Trilateral, este sí que tiene trabajo, Comité de los 300, Illuminati y Skull and Bones, ya lo decía aquí, pero Bill Clinton, Club Bilderberg, la Comisión Trilateral también CFR. Saddam Hussein, qué raro esto, francmasón, y no lo mataron. Bueno, había como 3 Saddam Hussein, así que no hay ningún problema. ¿Sí? Sería bueno que explicara lo que es francmasón, hay varios que no saben. Ya, los masones son una orden, como vimos antes, donde hay mujeres y hombres, que ha existido por no tantos años como ellos dicen, pero es una sociedad oculta que se muestra en sus primeros grados como aprendiz, maestro, etc.,
como una institución filantrópica de ayuda a la humanidad, al ser humano, y hacen muchas obras benéficas por todos lados y se juntan y todo esto, pero en los grados superiores hay una gran correspondencia de lo que ellos hacen en cuanto a ritos y el ascenso a esos grados de satanismo. De hecho, el personaje que ellos veneran de alguna manera se llama la cabra de Méndez, que tiene un montón de simbología dentro de ella. Además hay logias, ¿cierto? Hay una orden de York, etcétera. Una es roja, la otra es azul, como las pastillitas que tiene que elegir Neo. Ojo, el rojo y el azul. Superman, los superhéroes. Oh, increíble. Pero más o menos eso. Ustedes pueden seguir investigando. Tenemos ahí Tony Blair, Inglaterra, francmasón igual, y Gerhard Schroeder, de Alemania. Así que ¿quién estará moviendo los hilos del mundo? El plan trasciende a los personajes de turno en la política. Todos hablan un mismo idioma y van tras una misma causa. El sueño de unir al mundo es el antiguo sueño de la Torre de Babel. La siguiente etapa, la rebelión mundial unida contra Dios. Ese era el propósito de Nimrod en la Torre de Babel. Miren esto. Bajemos un poquitito la luz. ¿Conocen el Parlamento Europeo de Estrasburgo? Se los presento. Uno dice, es un edificio en construcción. No, es un edificio terminado y es así. Es la Torre de Babel sin construir. Un emblema de lo que está en la filosofía y detrás de estas uniones. En uno de sus aniversarios mandaron a hacer este cartel. Curiosamente las estrellas están al revés, como la cabra de Méndez, que ya hablé, y pueden buscar ese chivo largo con casco, oreja, etc. Otra vez la Torre de Babel sin construir y abajo, ¿cierto?, la revolución de las masas. Las Naciones Unidas. Hay mucho que cortar ahí, mucho paño que cortar, pero aquí demuestra un botón. Como en los aeropuertos a los que han volado hay una especie de, digamos, templo interconfesional. Usted, si es evangélico, puede ir a orar. Yo no iría, en todo caso, pero si es musulmán, ahí está el Corán. Si es católico, ahí está la Biblia católica. Si es lo que sea, usted puede ir a orar a esos lugares. Bueno, en las Naciones Unidas tienen una sala que tiene ese mismo propósito. Es una sala interconfesional. Curiosamente hay una piedra en medio como la de Thor, ¿cierto? Pero miren, el piso. Esto no es el reflejo de una perspectiva, sino es una pirámide, su base. Y en la punta de la pirámide está la luz detrás. ¿Se dan cuenta? Bueno, el cuadro no es menos extraño. Hay una cosa enrollada parecida a una serpiente. Y hay triángulos por doquier, el blanco y el negro, etcétera, los colores, pero básicamente es una sala piramidal con una torre como en las que se hacían sacrificios antiguamente. Para pensar, ¿no? Ahí se los dejo. ¿Qué les parece esto del World Trade Center? Para muchos es una demolición programada, para otros son los atentados terroristas, para otros son los extraterrestres, pero de qué ocurrió. No sé si ustedes sabían, pero siempre se habla de las dos torres, pero hay una tercera torre, que es la Torre 7, que cayó sola. Horas después no había ni un personaje aquí dentro de esta torre y se cayó. Esto es un gran misterio. Si realmente se dio ese círculo de tesis, antitesis, síntesis, esto fue ideal. Curiosamente tienen el número 11, que es un número cabalístico, como dijimos, y aquí había porque se destrozó, un monumento. ¿Algunos saben qué monumento era? ¿No? Hoy día van a saber. Ese es el monumento. Un ojo. Se destruyó, es un montón de latas, pero con una forma, ¿cierto?, artística, pero es un ojo.
El 111 además. Si ustedes lo ponen, hay una torre, el círculo. Bueno, eso es el Vaticano. Y sabe que está el mismo monumento, tiene otra forma, otro diseño, pero es un ojo. Esa cosa ahí, un día podemos hablar de eso. La glándula pineal. El tercer ojo le llaman. ¿Por qué está ahí? Porque es un emblema para cuando me inviten otra vez. El World Trade Center, o la Torre 7 más bien, era un edificio de 186 metros de altura y 47 plantas localizado al norte de las Torres Gemelas. En el edificio estaban ubicados 7 órganos de gobierno. El Servicio Secreto de los Estados Unidos, ¿no sabía? Uy, qué tremendo esto. Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Naturalización, Comisión de Seguridad de los Estados Unidos, Gabinete de Emergencia del Alcalde, Consejo Regional de Renovación Interna, la CIA, Agencia Central de Inteligencia. Todo eso fue destruido con los respectivos archivos y cosas que ahí había. Uno se hace preguntas, ¿no? Por lo menos sospecha. Hay un guardia que trabajaba en ese edificio que dijo que escuchó explosiones. Después se arrepintió de haberlo dicho. Bueno, así se maneja la cosa. Quiero, antes de ver ahí, que veamos otro video. Esto les va a llamar la atención. Bueno, yo creo que todo les ha llamado la atención, pero esto en particular. Miren esto. Es la celebración o el aniversario. Miren lo que está pasando. Una ceremonia conmemorativa de la destrucción. Miren lo que están formando. You expect the suicide of our plane struck the North Tower of the World Trade Center 1 year ago. Hundreds of people gathered here at Ground Zero to mark the anniversary in what is expected to be, to tell you that the anniversary ceremony. ¿Vieron el ojo? ¿Lo inventaré yo? ¿Estaré loco? No sé, pero... Hermanos, hace un tiempo estoy investigando sobre eso para hacer algo, porque hay una relación directa entre el ocultismo egipcio, el Vaticano y lo que es el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo el Capitolio y toda esa zona. Y uno se pregunta, ¿por qué? Vamos terminando, por fin, dice usted. ¿Están aburridos? Sí, se quieren ir ya hace rato. El misterio de iniquidad ha sido frío y calculador, pero sobre todo efectivo. La gran conspiración de Satanás uniendo al mundo para ser su Dios. La madre de las conspiraciones. En el año del aniversario de la independencia de Israel, el año 2008, y estamos aquí en la conclusión ya para terminar, estos 3 soldados que estuvieron presentes cuando los ejércitos israelíes recuperaron Jerusalén, se tomaron esa foto. El 2008, los 3 igual, los mismos soldados, con un poquitito más de cazuelas parece, de asados, menos pelo y todo eso, pasaron los años. Se tomaron la misma fotografía del 2008, el año de aniversario. Y uno se hace la pregunta cuando lee Mateo 24, está en sus apuntes, de la higuera aprended de la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Algunos toman el año 48 como el inicio de la generación de la higuera, otros la recuperación de Jerusalén. Si es esa, miren, todavía sigue viva esta generación. ¿Será la nuestra? Es la pregunta nomás.
Hermanos, ojalá esto haya servido para que podamos abrir los ojos lo que hay a nuestro alrededor. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, en este día tenemos que sentirnos privilegiados, oh Señor, por poder sondear estas cosas y verlas a la luz de tu palabra. Ver que podemos ser muy sagaces si conocemos este libro santo que tenemos en nuestras manos y podemos a través de él mirar el mundo, más allá de teorías de conspiración, de cosas por el estilo, poder entender lo verdadero y lo falso. Hay mucha gente hablando y escribiendo muchas cosas, pero nosotros podemos, Señor, con la ayuda de tu palabra, Señor, ver bien los tiempos que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque de alguna manera, podemos decirlo así, somos una generación privilegiada en ver todas estas cosas, principalmente que tu palabra se cumple. Y ver, Señor, que tú estás muy cerca para venir por nosotros, en cualquier momento, en cualquier minuto. Pero que eso signifique, Padre, movernos, ponernos nerviosos, Señor, en cuanto a nuestro trabajo, a nuestro servicio para ti. Es lindo ver estas cosas, disfrutarlas a lo mejor, o alegrarnos en cierto sentido, pero Señor, tú quieres que cuando tú vengas, Señor, nosotros estemos trabajando y velando, es lo que dice tu palabra. Velando y trabajando, orando, Señor, esperando ese día en que tú vas a aparecer por nosotros ahí en las nubes. Gracias, Señor, damos por este día, por lo que hemos podido estudiar, y permítenos, Señor, al ver estas cosas, no andar con paranoia, Señor, en nuestra vida, sino con mucha calma, sabiendo que sobre todas estas cosas estás tú, Señor, protegiendo a los tuyos. En cualquier tiempo y en cualquier lugar, tu protección está a nuestro favor. Gracias damos una vez más por tu palabra, en el nombre de Jesús.